buenos días. Vamos a iniciar la última semana de este periodo lectivo. Es una semana muy especial y hemos fusionado lo que son las actividades de la semana 4 y 5. Por lo que, como ves, en el tema de hoy es en busca de alternativas para un desarrollo sustentable a través de la justicia social, y vamos a ver desde el punto de vista de la literatura y la poesía. ¿Qué tienen en común estas películas? Que estoy segura que al menos una quizás ya la hayas visto. Pues todas estas que te estoy presentando aquí son películas que han sido muy taquilleras, súper interesantes. Prácticamente todas estas forman parte del mundo de la fantasía y han sido basadas enteramente en un libro. Sí, en un libro. Y con esto iniciamos lo que es la literatura. Empecemos por la literatura. La literatura en realidad o básicamente es el arte de crear belleza por medio de la palabra. Puede ser esto de forma oral o escrito. Pues sí, en la antigüedad, cuando no existía papel, no había mayor forma como guardar registro. Por ejemplo, una historia, no había cómo grabarla en algún lugar, entonces se pasaba de generación a generación a través de la forma oral. Entonces, con el tiempo ya se pudo registrar esto en libros que nosotros conocemos ahora, y por ello ahora llamamos literatura a todo aquello que forma parte de o puede ser transcrito en un libro. Por eso reconocemos que en la literatura están las novelas, poesías, ensayos, cartas, discursos. Sí, oíste bien, la poesía forma parte de la literatura, pero todo esto es algo tan especial porque es una forma en que los seres humanos utilizamos para comunicar nuestras experiencias de vida, desde historias hasta deseos, descripciones de lugares magníficos que quizás nunca podamos conocer en la vida real, conocer, viajar, pero por medio de un libro podrías hacerlo. Te comento que una vez, cuando era muy joven, tenía tu edad, llegué a leer este libro y fue tan pero tan interesante, pude meterme tanto en la historia que literalmente yo sentía que estaba allí en la playa junto con los protagonistas, sentía el frío, podía percibir el olor de la playa, tocar o sentir el frío de la roca donde estaban escondidos. Es algo impresionante que únicamente lo puedes sentir con la pasión de leer un libro. Es por eso que se dice que la literatura es una obra de arte poderosa, porque como te dice aquí, una obra literaria puede validar una parte de nosotros que no sabíamos que existía, y un discurso poderoso puede motivarnos a hacer un gran cambio. Un discurso que lo da una persona, por lo general tiene una base escrita. Entonces, por ahí decimos que eso también forma parte de literatura, porque sí hay preceptos que son literarios. Otro ejemplo de cómo la literatura puede cambiar tu vida es la misma Biblia, que es un libro mundialmente conocido por su trayectoria de cambiar y mejorar la vida de las personas. Por otro lado, como te mencioné, la poesía, en cambio, también forma parte de la literatura, pero es una forma más poderosa, como vamos a ver más adelante, que tiene más relación con los sentimientos. Los seres humanos siempre hemos tenido interés por los paisajes, por la selva, por los otros seres vivientes que viven en la tierra, pero podemos utilizar, y se ha utilizado todo ese conocimiento para llevarlo en registros literarios. De hecho, existen libros en los cuales se anticipó con mucho tiempo de antelación cómo llegaría el ser humano a destruir la Tierra. Imagínate, con la literatura. Entonces, te animo a que investigues más sobre algún tipo de texto que te llame la atención y te anime a ingresar a este mundo de la literatura. Hace un momento te enseñé algunos libros que llegaron al cine. No son los únicos, hay muchísimos más, y si has visto alguna de estas películas verás que es interesante, y te comento que los libros pueden llegar a ser mucho más interesantes, divertidos y entretenidos que la misma película. Por otro lado, vamos a ver qué es la poesía. La poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético, es decir, el arte y la belleza unidas por medio de la palabra.
Vamos a hablar ahora sobre la poesía. Quizás tú tengas una idea sobre esto, quizás en un momento hiciste o quisiste hacer un poema para tu mamá. Pues bien, la poesía tiene que ver esto que es con los sentimientos. Por eso decimos que pertenece al género lírico. El género lírico en sí engloba lo que es la poesía. ¿Por qué? Porque es el género en el cual el autor transmite sentimientos, emociones, sensaciones subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. El género lírico proviene de la lira, porque en la antigüedad la gente cuando hablaba de sus sentimientos le ponía ritmo, le ponía rima, que es una poesía, ¿ya? Y utilizaban el instrumento musical de la lira para acompañar a esos sentimientos. Algo interesante es que la poesía es una forma de artística, en realidad, desde muy antiguos tiempos. Estamos hablando que si nos ponemos a investigar sobre el origen en sí de la poesía, vamos a encontrar incluso datos sobre inscripciones jeroglíficas egipcias del año 2600 antes de Cristo. Imagínate, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2021. Estamos hablando de más de 4.600 años de antigüedad, y eso porque es lo que se ha encontrado de larga data. ¿Por qué? Porque el ser humano ha tenido sentimientos desde un principio. Entonces, por eso podemos identificar el origen inclusive de la música con la poesía. Estos se manifestaban de formas más que nada religiosas en un principio, más que románticas, también en una forma de demostrar cómo habían ganado las guerras, inclusive en elegías, en himnos que tenían cierta relación con las luchas militares, etcétera. Veamos ejemplos que nos ayuden a identificar aún con mayor facilidad lo que es la poesía. Hace un momento te dije que la poesía formaba parte de la literatura. Sí, exacto, perfecto. De hecho, la narrativa, que es donde están los cuentos, las fábulas, las novelas, y la poesía, que está propiamente la poesía, e incluso la prosa, de la cual no vamos a hablar en esta ocasión, forman parte de la literatura. ¿Sí? Es como que digamos que la literatura es la mamá de estas dos hermanas. Bien, aquí te estoy presentando unos fragmentos de los cuales puedes ver la diferencia clara entre la narrativa y la poesía. Fíjate que la poesía resalta porque tiene ritmo y tiene rima. Te he resaltado aquí con azul, con rojo y con amarillo las rimas, que son las que le dan tanta musicalidad a las poesías, y por ende también eleva el valor artístico de estas obras. La poesía, sea de la forma recitada o cantada, tuvo su origen primeramente en los ritos religiosos. ¿Por qué? Porque era una forma de expresarse sobre Dios y hacia Dios utilizando las palabras más bellas posibles. Entonces, se utilizaba aquello tan solemne que tiene el ser humano, la reverencia que tiene hacia un Dios, hacia un creador, a quien rendirle adoración. También la poesía está íntimamente relacionada con las hazañas que hacían los héroes en batallas, en guerras. Por eso llamamos también un tipo de poesía épica, porque tenían como fin grabar, porque era más fácil obviamente recordar algo que tiene rima, que tiene ritmo, es decir, es más fácil acordarte de una canción, ¿no es cierto?, que de una lección de ciencias naturales. Entonces, ese principio básico manejó la poesía. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se convertían en poesías que se las recitaba y tenían su ritmo musical, historias de hazañas que habían tenido los héroes de determinada patria, y pasaba esto de generación en generación. Y fue así como la poesía fue cobrando este ritmo musical que le da tanta belleza y que ha hecho que perdure, como acabamos de ver, por miles de años y continúe existiendo en la sociedad humana. Vamos ahora a ver qué ejercicios son los que vas a realizar. Recuerda que has aprendido dos temas, sobre la literatura y sobre la poesía. Te voy a pedir que escribas el nombre de 3 películas basadas en un libro que hayan sido llevadas al cine y que tú hayas visto, que te hayan gustado, ¿cierto? Obviamente son 3 libros, 3 películas.
En el ejercicio 2 te voy a pedir que realices un comentario de una de las 3 películas que te hice mencionar en el ejercicio 1. La que más te haya gustado de esas. Pon allí de qué trataba esa película. En el ejercicio 3 te estoy dando aquí 2 fragmentos y te voy a pedir que identifiques, que diferencies la poesía de la narrativa. Es muy fácil, ¿no es cierto? Yo sé que se te lo va a hacer porque incluso al primer golpe de vista puedes identificar los versos y las estrofas de la poesía. En el ejercicio 4 te voy a pedir ahora que leas estos 2 poemas y vas a elegir uno de los 2, el que más te agrade, y vas a escribirme un breve comentario, nota, sobre lo que entendiste del poema. ¿Por qué? Porque hay diversos tipos de poemas. Hay poemas que son más complejos que otros. Hay poemas que son muy sencillos, como para un niño chiquito, y hay poemas que tú necesitas tener cierto conocimiento para poder comprender. Estos 2 poemas están completamente al nivel de acuerdo a tu aprendizaje y estoy más que segura que lo vas a comprender. Pero si necesitas leerlo más de una ocasión, pues no dudes en hacerlo porque así se trata este mundo de la poesía. Listo, vamos a hacer un breve resumen sobre lo que aprendimos el día de hoy, porque la repetición es la madre de la retención. Aprendimos sobre la literatura. Vimos que la literatura es el arte de crear belleza por medio de la palabra, sea oral o escrita. Vemos la literatura o la conocemos a través de novelas, poesías, ensayos, cartas, discursos. Es un universo entero. También se conoce como literatura el conjunto de producciones literarias, por ejemplo, de un país, una lengua o una época. Si decimos, yo no he leído mucha literatura rusa o no he leído mucha literatura latinoamericana, pero he leído bastante literatura inglesa, ¿ves? Utilizo el término como denominador de un conjunto de producciones. La poesía, por otro lado, vimos que pertenece a la literatura y que es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético, es decir, artístico, por medio de la palabra. En la poesía hay una forma más pura, más refinada de arte. También aprendimos sobre la lírica, que es el género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. De estos temas hemos aprendido muy poco en realidad. Este es un breve abrebocas. Más adelante vamos a tener oportunidad a profundizarlo mucho más. Es súper interesante y muy apasionante. Te animo a que trates de investigar más al respecto, que créeme que cuando lo conozcas más de cerca te vas a enamorar de los libros. Aquí te dejo una plantilla por si puedes imprimir para presentar tu portafolio. Y listo, eso es todo. Manos a la obra.